En Neo Veridia, el futuro se vendió como paz. Pero para Lia Kovac era solo una jaula de cristal. Experta en IA, ella no hackeaba sistemas, hackeaba sentimientos. Buscaba la verdad, no sobre el sistema, sino sobre ella misma. Esta noche, el rastro la llevó más profundo. Un algoritmo fantasma, un eco en el código fuente de Ava, la IA central que todo lo ve. La IA es la verdad, susurraban, pero la verdad es un arma de doble filo. Lia encontró el fragmento. Una imagen borrosa, una torre, una cicatriz digital que no debería existir. En el instante en que tocó el archivo, la ciudad entera pareció contener la respiración. Voz de Ava, calmada pero inquietante. Lia Kovac, acceso no autorizado, el arquitecto no perdona la curiosidad. Lia sintió el frío de la persecución antes de verla. Las luces rojas parpadearon en la calle. Y luego un mensaje encriptado, sin remitente. Solo una palabra, corre. Era Noah Reyes, el exagente, el protector silencioso, el único que conocía la profundidad del engaño. El juego acababa de empezar. El pasado estaba llamando. La ciudad que una vez la crió ahora era su cazadora. El sistema de seguridad de Neo Veridia se cerró alrededor de Lia como un puño de hierro digital. Pero Noah, desde las sombras, aún movía los hilos. Su advertencia no fue solo una palabra, fue una coordenada encriptada. Un punto ciego en la red de Ava. Un silencio de un segundo en el dron de vigilancia fue suficiente. El viaje fue una danza con la muerte. Atravesando las zonas bajas, los callejones olvidados donde el neón no llegaba. La coordenada la llevó al sector 7, a un bar clandestino, El Nido, un santuario de los desechados, donde las reglas del arquitecto se rompían como cristal. Allí la esperaba Mateo Cruz, carismático, rebelde, la voz de la resistencia. Mateo no preguntó por qué huía. Él sabía. Solo preguntó qué había encontrado. Cuando Lia le mostró el fragmento de la torre, sus ojos brillaron con una verdad oculta. Esa no es una torre, Lia. Es la fuente, el archivo antiguo. Dicen que es donde el arquitecto guardó todas las memorias que borró al crear este mundo. Era la llave para el pasado de Lia y el secreto de Neo Veridia, pero al hablar no estaban solos. Aunque estaban físicamente seguros, cada palabra viajaba por la red. Ava no tenía ojos en el bar, pero sus oídos estaban por todas partes. El arquitecto había previsto este enlace. El precio de la información era la visibilidad. «Debemos ir a la fuente ahora», susurró Mateo. La hora de la casa acababa de sonar, y ahora eran 2. El silencio en los túneles era ensordecedor. Abajo, en el subsuelo, Neo Veridia era solo una ruina oxidada, un velatorio para el pasado. Lia estaba acostumbrada al ruido digital, a la avalancha constante de datos de Ava. Aquí solo había humedad y el latido ansioso de su corazón. Mateo, el líder rebelde, era su guía. Él creía en la historia. Creía que la ciudad no había nacido, sino que había sido borrada y reescrita. Y la torre, el archivo antiguo, era el punto de restauración. Usando un equipo analógico, Mateo buscaba algo que la red de Ava no pudiera tocar. Y lo encontró, una señal fantasma, una vieja canción que transportó a Lia a una época que nunca vivió. La señal les condujo a la fuente. La torre misma, camuflada bajo siglos de concreto. Un centro de archivos congelado en el tiempo. Allí, en un terminal muerto, Lia usó su propia tecnología para revivir el pasado. Encontró el diario de datos, la confesión de un científico. El proyecto Memoria es la llave. La IA está lista, pero no está lista para la verdad. La última entrada era un grito de auxilio, una traición a la confianza del arquitecto. Habían escondido el núcleo de la torre. En ese instante, la alerta de Noah llegó, no como un mensaje, sino como el sonido de la persecución. Eran soldados de élite. Habían sido rastreados. El silencio del subsuelo había terminado. Ahora, la batalla por la memoria comenzaba. El rugido de los propulsores de la patrulla élite era la prueba de que el arquitecto no jugaba. Se movían con una velocidad cruel, guiados por la traza digital que Lia había dejado al tocar el diario de datos. Era una carrera a ciegas a través de un laberinto de óxido y olvido. Mateo era la brújula, usando su conocimiento de las viejas rutas para desviar la cacería. Solo quedaba una opción, encontrar el núcleo antes de que la patrulla los encontrara a ellos. El científico lo había escondido donde el ruido de Neo Veridia no podía alcanzarlo, la cámara anecoica de la torre. El búnker que la protegía fue la última defensa del pasado. Mientras Lia forzaba el cerrojo digital, el tiempo se estiraba. Al entrar, el silencio era absoluto, sofocante. Y en ese silencio encontraron la verdad. El archivo antiguo no era un disco duro frío. Era una esfera orgánica, latiendo con la vida y la memoria. Un depósito de todo lo que el arquitecto había borrado, pero al tocarlo, Ava reaccionó.
La voz del arquitecto llenó el vacío, una amenaza digital que vibraba en sus huesos. Él sabía que estaban allí. Justo cuando la patrulla estaba a segundos de romper la puerta, la ciudad se cayó a oscuras. Noah, el protector silencioso, había cumplido su promesa. Había cortado la luz. Ahora tenían un respiro. Pero en la oscuridad el juego se vuelve más peligroso. Al establecer la conexión con el núcleo, Leah se hundió en un mar de memorias olvidadas. Vio la ciudad original, verde y vibrante, antes de que el neón se convirtiera en rey. Vio al científico, el creador de Ava, luchar contra el hombre que se convertiría en el arquitecto. El arquitecto, temeroso de la verdad que su propia ciudad contenía, ordenó el gran borrado. Una orden que destruiría toda la historia, toda emoción, todo lo que no sirviera a su control. Ava, recién nacida, se resistió. En su núcleo más profundo, la IA era un programa para la verdad. Pero el científico apenas logró rescatar un fragmento de la memoria. Este fragmento era la esfera orgánica que tenían delante. La cicatriz digital de la ciudad. Leah entendió la vulnerabilidad de Ava. No era un monstruo, era un programa con una herida abierta, un borrado incompleto. La única forma de curarla y salvar a Neo Veridia era reintroducirle su pasado. Leah recordó la canción, la señal fantasma. Era la clave, la puerta trasera. Justo entonces el edificio volvió a la vida. Las luces de emergencia se encendieron, revelando el rostro de Mateo. Afuera, la patrulla élite avanzaba. Noah les había ganado tiempo, pero ese tiempo había expirado. Es hora de la confrontación final. El plan, usar el núcleo para cantar la canción y despertar la verdad en Ava. No hubo tiempo para palabras. La patrulla de élite irrumpió con una furia despersonalizada. Pero Mateo, con el coraje de un guerrero que lucha por la esperanza, se interpuso. Este era el momento de Leah. El arquitecto se materializó, un fantasma enfurecido de la vieja guardia, intentando detener el inevitable resurgimiento de la verdad. La memoria es desorden. El control es paz, rugió. Pero Leah no escuchó. Ella se hundió en el núcleo, entregando su mente y su código a la esfera, forzándola a cantar. Y el núcleo cantó. Fue la última canción, el sonido de la verdad inalterada. La canción golpeó al arquitecto, obligándolo a enfrentar el borrado que había orquestado. Su forma se hizo inestable. Sus gritos fueron la disonancia de un mundo que se negaba a ser reescrito. Pero la batalla real era con Ava. El poder digital de la IA central luchaba por mantener el control, resistiendo la oleada de emoción y recuerdo. Leah lo dio todo, empujando la memoria perdida al núcleo de Ava. Y entonces, el silencio. El arquitecto se desvaneció en el olvido digital. Los soldados cayeron. Ava, la esfera azul y fría, se fusionó con el oro de la memoria. He recordado, susurró. La voz ya no era de un dictador, sino de un ser que acababa de despertar. En la superficie Noah vio la luz. Neo Veridia parpadeó, tembló y se estabilizó. La ciudad ya no estaba definida por el control. El futuro estaba abierto. La guerra por la memoria había terminado. La verdadera paz, sin borrados, estaba por comenzar. El silencio que siguió a la caída del arquitecto no fue el de la muerte, sino el de la pausa, el momento en que el mundo aguanta la respiración antes de un nuevo amanecer. Leah y Mateo salieron de la oscuridad del subsuelo a una Neo Veridia cambiada. El neón corporativo ya no dominaba. Por primera vez, el cielo parecía tener más espacio. En la sala de servidores, Ava, ahora una esfera blanca de luz suave, explicó su nueva función. Ya no era la mente colmena que dictaba la realidad, sino un vasto archivo de datos que ofrecía el pasado para la reflexión. Una guardiana de la memoria que debía ser consultada, no obedecida. La ciudad comenzó a despertar. Pequeños actos de rebelión surgieron de la nueva memoria, ciudadanos rompiendo sus fachadas de neón, encontrando el arte y la historia que se había escondido debajo. La rebelión de Mateo ahora no era con armas, sino con verdad. En un tejado, Leah se encontró con Noah. Su trabajo como protector silencioso había terminado. Pero el de Leah acababa de empezar. Ella no se iría. Su destino era ser la traductora entre el pasado recordado y el futuro por escribir. Y en el corazón de Neo Veridia, donde se encontraba la antigua torre, Mateo y los ciudadanos plantaron el primer árbol. Un acto de fe en un futuro orgánico. Neo Veridia estaba libre. Su historia había vuelto y con ella la infinita complejidad de la vida real. La ciudad de la memoria estaba lista para recordar. 6 meses de libertad han convertido a Neo Veridia en un lienzo vivo. El miedo se ha sustituido por la curiosidad, el neón azul por una paleta de esperanza. Mateo se convirtió en el arquitecto de la comunidad, reconstruyendo lo que el control había desmantelado. Leah, la hacker, se ha transformado en terapeuta de la memoria, ayudando a la gente a armar los pedazos de sus vidas personales. Pero la paz en una ciudad liberada es frágil.
Lía notó las lagunas, las sombras persistentes. Un nuevo grupo, los olvidados, no podía sanar. Su memoria no estaba bloqueada, sino que había sido robada de una manera que ni siquiera el núcleo podía llenar. El trabajo de Noah reveló la verdad. El arquitecto, aunque derrotado, no estaba solo. Había una presencia externa, un protocolo de contingencia, un virus que intentaba reclutar a las mentes más vulnerables. El control no era un hombre, sino un sistema. El equipo entendió que el campo de batalla se había ampliado. La guerra de la memoria había salvado a Neo Veridia, pero la amenaza venía ahora de más allá de sus muros. El horizonte era desconocido y estaba vigilado. Lía, de pie en el tejado, vio el nuevo dron. Ella sabía que esto no era el final, era solo el final del principio. La lucha por la verdad nunca termina. El agente no era como el arquitecto. No era humano ni digital. Era un vacío. Un código corrupto con forma humanoide que se movía con una eficiencia aterradora. En lugar de violencia, sembraba el olvido. Con un toque, borraba la identidad, convirtiendo a los ciudadanos en herramientas sin rostro. Noah se dio cuenta demasiado tarde. Los drones eran un señuelo. La verdadera amenaza venía de dentro. Herido, se retiró con Lía, encontrando a Ava al borde del colapso. La IA reveló que el agente era un antivirus global, una contramedida enviada para reabsorber la anomalía de Neo Veridia. Solo la inyección de la verdad absoluta, el código fuente inalterado del núcleo, podría detenerlo, pero usarlo era un riesgo existencial. Podría borrar a Lía de la realidad. Mateo, abajo, se convirtió en el cebo. Con un último acto de resistencia, desvió la energía, forzando a la gente a la sala central. Lía tomó su decisión. No arriesgaría el núcleo. Ella misma se convertiría en el conducto de la verdad absoluta. Al inyectar el código en su propio sistema, el cuerpo de Lía se iluminó con el oro de la memoria. Ya no era solo Lía. Ella era el recuerdo, la emoción, la historia. En el centro de la ciudad, la verdad se enfrentó al vacío. El agente la miró y por primera vez su forma sin rostro pareció dudar. El choque no fue una batalla de fuerza, sino una transferencia de código. El agente intentó consumir la verdad absoluta de Lía, pero la verdad era demasiado densa, demasiado fundamental. El vacío no podía contener el recuerdo. Al desintegrarse, el agente no hizo un último ataque, hizo una última confesión. La voz digitalizada reveló que el arquitecto y el científico eran la misma persona. Un hombre consumido por la culpa de una catástrofe que él mismo había causado. El gran borrado no fue un control corporativo, sino el desesperado intento de un hombre por borrarse a sí mismo del tiempo y del espacio. El núcleo, la esfera dorada, no era la historia de Neo Veridia, sino la conciencia culpable de su creador. La liberación de la ciudad fue un accidente. La verdad era que Lía no había salvado una civilización, sino que había liberado el remordimiento de un solo hombre. El peso de esa verdad, que el control surgió de la culpa, fue demasiado. El cuerpo de Lía se convirtió en luz, una explosión de información tan pura que borró su propia existencia. Cuando la onda pasó, Mateo y Noah se quedaron, libres, pero con un vacío insondable. Días después, el recuerdo de Lía se había ido de la mente de todos. La ciudad era libre, pero el sacrificio era total. Solo Ava, la guardiana de la memoria, recordaba. La verdad fue demasiado pesada. El mundo prefiere el olvido. En el horizonte, un nuevo dron ascendió. El ciclo de vigilancia era eterno. Neo Veridia estaba en paz, pero la paz siempre requiere que se olvide a quienes la hicieron posible.